Son las 11 de la mañana con 47 minutos. A un año de la aprobación ambiental de la termoeléctrica Castilla, la Corte de Apelaciones emitió un fallo que impide su instalación en las costas de la región de Atacama. Para hablar sobre este tema estamos con Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Hola, buenos días. Ustedes han sido bien claros con esta determinación, por supuesto, en valorarla, pero aseguraban que el permiso ambiental era irregular. ¿Por qué? Bueno, acá hay implicancias judiciales y hay otras de política energética que podremos discutir más adelante. En cuanto al juicio sobre esta central, la Corte de Apelaciones determinó que un cambio en un informe del Ceremi de Salud, que es clave para aprobar o rechazar la planta, fue cambiado de manera irregular. Y nosotros, basado en esa determinación de la Corte de Apelaciones, sostenemos que acá el permiso que se otorgó a la Central Castilla nunca se debió haber dado. El primer informe se pronunció declarando como contaminante esta planta, luego un Ceremi del gobierno actual cambió completamente ese informe y la declaró como molesta, que es un nivel inferior y que es compatible con el uso del suelo en esa zona, y por lo tanto la Corte declaró que ese cambio fue irregular. ¿Y qué antecedentes tiene la justicia? ¿Los conocen ustedes de por qué se produjo el cambio? Porque a lo mejor se hizo una reevaluación simplemente. Lo que pasa es que acá ya los servicios se pronunciaron, el Ceremi de Salud dio un informe que declaraba como contaminante y luego no hay ningún cambio de situación que amerite, que justifique un cambio de esa naturaleza. Exactamente. O sea, parece arbitrario. Absolutamente arbitrario, y así lo declaró la Corte de Apelaciones. Ahora la propuesta de Oceana es llegar y ojalá asumir otros tipos de termoeléctrica que en el fondo den energía con energías renovables, por ejemplo. ¿Cuál es la propuesta de ustedes y por qué estar en contra de esta, de Castilla particularmente? Por lo contaminante, no tanto molesta, ¿verdad? Nosotros como organización reconocemos que el país tiene una necesidad energética, eso es indudable. Ahora, la manera como se genera esa electricidad es muy determinante. Chile no tiene fuentes buenas de carbón, por ejemplo, o de combustibles fósiles. Sí es muy rico en energías renovables no convencionales como el sol, como las mareas, también como el viento. Es evidente que mirando hacia el futuro, ahora que el gobierno acaba de dictar su política energética, el énfasis tiene que estar en las energías renovables no convencionales. Parece una locura construir una planta tan grande como Castilla, que es la más grande de Sudamérica, que esa carbón, que será carbón importado, lo que ya nos crea una dependencia de otros países, y con carbón que va a ir subiendo de precio. Parece como una locura apostar a esta planta tan grande, siendo que el país tiene que hacer una gran transición, primero hacia las energías renovables no convencionales, como las que mencioné, y también tener un plan para abandonar progresivamente aquellas fuentes que son más problemáticas, como el carbón, que son sucias, son más caras y nos crean dependencia. ¿Qué opinión les merece la carta energética que ha trazado el gobierno, donde sí estaban presentes las energías no renovables, pero también había un pilar fundamental de los recursos hídricos, y en ese sentido podíamos estar preparados para nuevas centrales eléctricas como la de Castilla? Nosotros tenemos una evaluación mixta. Recibimos como una buena noticia que se decía poner uno de los pilares en las energías renovables no convencionales. Sin embargo, echamos de menos primero que se haya adherido a la ley que se promovió en el Parlamento, que crea una meta del 20% de energías renovables no convencionales para el año 2020. Para nosotros es clave que esa meta se apruebe legalmente, que se implemente a la brevedad, y el gobierno aún no ha querido dar un respaldo. Nos agrada mucho también que se fomente la producción, la generación de energía en las casas. Hay un proyecto de ley que también nació en el Congreso, que se llama Net Metering, o medición neta, que implica que las casas pueden tener un panel solar e inyectar esa energía al sistema para ir descontando esa energía de su cuenta de luz. Nos parece muy conveniente y un gran incentivo para la energía renovable. Respecto a la hidroelectricidad, si bien el recurso hídrico evidentemente es un buen recurso para el país, es limpio, no nos parece conveniente apostar nuevamente a un megaproyecto como Hidroaicén en la Patagonia chilena, donde los impactos van a ser muy grandes y no tiene mucho que ver con el potencial de desarrollo de esa zona, que me parece que tiene que estar ligado a otro tipo de actividad. Me parece que el diseño que presentó hace algunos días atrás el gobierno del presidente Piñera va en la dirección de estimular proyectos de esa envergadura, en términos de que los recursos, la mayor cantidad de apuestas están puestas por los recursos hídricos. Así es, y nosotros estamos en desacuerdo con las mega represas en Hidroaicén. Uno puede pensar en mini hidro, el país tiene muchos cauces de agua que podrían utilizarse para generar electricidad mucho más cerca de los lugares de consumo, y no en la Patagonia chilena, con una línea de transmisión que va a superar los 2.000 kilómetros para transportar esa energía al norte del país. ¿Y qué viabilidad tendría, por ejemplo, ocupar la energía solar en el norte? Porque el gobierno, cuando presenta este proyecto, asegura que, bueno, en las centrales hidroeléctricas en el fondo tenemos más posibilidades porque
tenemos más recursos naturales para hacer eso, pero la energía solar es más costosa o es más mínima porque solamente lo vemos en el norte. Hay un estudio reciente de una consultora Bloomberg, que es muy reconocida, que dice que las energías renovables no convencionales hoy son competitivas, salvo la solar, que lo será el año 2020. Es decir, el año 2020 todas las energías renovables no convencionales van a ser tan competitivas como las tradicionales. Pero, por ejemplo, la gran industria del cobre en el norte, ¿la podemos mover con energía no convencional? Mucho más de lo que estamos haciendo ahora, porque hoy Chile no tiene más de 3% de su energía basada en energías renovables no convencionales. El cobre, ojo, es una industria tremendamente lucrativa, tiene los recursos para tener fuentes de energía mucho más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, esta industria que parece del primer mundo tiene una energía del tercer mundo. Por ejemplo, en el caso de la Central Castilla, se señala que satisfacía una necesidad creciente en la zona de energía precisamente para mantener en movimiento la gran industria que se produce allí, y que en el caso de no construirse va a haber un déficit importante que va a haber que buscar una alternativa. Por eso, ¿cuál es la alternativa que ustedes manejan respecto a eso? La Central Castilla lo único que satisface la gran necesidad de lucrar de las mineras, pero eso no tiene nada que ver con las necesidades energéticas que se pueden costear de una manera mucho más eficiente con energía de la cual el país dispone, como la solar, la eólica, que podría al menos suplir mucho más que el 3% que está supliendo ahora, ser tan competitiva como las tradicionales y además tener ritmos de tramitación mucho más rápido, porque lo que podemos esperar de aquí adelante, que la Central Castilla u otras tengan mucho más obstáculos de ahora al futuro, desde las comunidades, desde los distintos movimientos para aprobarse. Pero desde todo punto Alex, de vista es eficiente económicamente y también desde el punto de vista ambiental aprobar otro tipo de centrales que no tienen estas Un segundo, características. Alex, ¿y por qué no? ¿Y por qué el gobierno no se ha jugado entonces en aumentar ese 3%, en hacer una inversión mayor? ¿Por qué se sigue optando? Porque vimos el caso Punta de Choro, vimos el caso de Hidroaicén y ahora vamos con Castilla. ¿Por qué, al parecer, las apuestas de la autoridad van en esa línea y no en la que ustedes proponen? El gobierno debería, evidentemente, dar mucho más señales para apoyar esto. La ha dado en el plan estratégico para el 2030 y ha puesto subsidios, por ejemplo, para las energías renovables no convencionales. ¿Qué falta? Aprobar una meta legal del 20% de energías renovables para el año 2020. Eso es lo que falta y el gobierno me gustaría que se pronunciara al respecto en los próximos días, porque esto ya se está tramitando en el Congreso con mucha celeridad y con apoyo transversal. ¿Pero tú no sientes que la autoridad ha hecho una opción ya en ese sentido? Si vemos el historial energético desde Punta de Choros, pasando por Hidroaicén y ahora Castilla. Yo creo que el gobierno ha trazado un camino, algunas cosas nos gustan y otras no. Por ejemplo, lo de Hidroaicén ya dijimos que no nos gusta. Y las energías renovables no convencionales hay una apuesta moderada. Es cierto que hay incentivos, pero hay que hacerlo mucho más. Yo creo que el país puede dar mucho más y además Chile tiene una ventaja comparativa. No significa que acá estamos viviendo simplemente un drama de la energía. Acá tenemos una oportunidad como país para destacarnos en energías renovables no convencionales e incluso exportar tecnologías profesionales que desde Chile podrían perfectamente estar operando en otros países con por las ventajas que tenemos. Y esta propuesta mixta que ustedes defienden, digamos, ¿esto podría dar para todo lo que necesita el país? O sea, ¿alcanza esto para llegar al porcentaje que necesitaríamos para aumentar la energía? Absolutamente. Nadie dice que esta transición tiene que ser de un día para otro, pero lo coherente, lo inteligente para nosotros es hacer una transición decidida, aumentando pero decididamente las energías renovables no convencionales y tener también un plan de acción para ir reduciendo el uso del carbón, que es una energía no solo sucia, sino también que va a ser cada día más cara y nos trae dependencia. Nosotros creemos que lejos de incentivar y aprobar más megacentrales termoeléctricas, lo que hay que hacer es tener un plan para ir reduciéndolas poco a poco hasta que se vayan desvaneciendo por completo. Sigue mi duda presente. Discúlpame, Alex, que te vuelva a preguntar, pero la duda que yo tengo es por qué no se hace esa opción finalmente, por qué no se toma la línea de ir reduciendo un poco megaproyectos como los que hemos visto y se estimula este tipo de energía a nivel de autoridad. ¿Cuál es la razón? La explicación es política y económica. Acá hay que ver por qué los tres grandes grupos económicos en materia energética tienen tanta influencia en las decisiones y en los marcos regulatorios que promueven dichas energías. Acá está Gener, está Endesa, está Colbún, que tienen un poder de dominio sobre la política chilena que es muy grande y por lo tanto eso explica por qué las leyes chilenas y la política energética también siempre están favorables a estos grandes proyectos. Está cruzada por otros intereses que no son 100% energéticos.
No es 100% técnico. Acá hay ciertos intereses económicos que tienen una influencia desmesurada en lo que son las decisiones de gobierno y también en lo que son las leyes. Y por lo tanto, eso no tiene por qué ser así. Tenemos ventajas comparativas, podemos crecer mucho más allá del 3% en energías renovables no convencionales, porque esas son las condiciones naturales que tiene el país y además tenemos un contingente de profesionales que yo creo que va a ir creciendo y por lo tanto eso se puede transformar en una gran característica, una gran identidad de nuestro país hacia el mundo internacional también. Bien, Alex, queremos agradecerte por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Chao, buenos días. Vamos a un corte.